Chicos, ¿cómo están? Seguimos en la unidad número uno, una unidad bastante larga, que se hace más larga sobre todo porque estamos viendo un tema por clase. Entonces, vamos avanzando de a poco para no sobrecargarlos de material, de información. Y bueno, en la clase de hoy, la número 8, nos vamos a centrar en el esquema de contenidos. Seguimos trabajando sobre las técnicas para organizar la información. Seguimos con las formas no redactadas. Nosotros ya vimos, por un lado, que las técnicas para organizar la información se clasificaban en dos grandes grupos. Por un lado estaban las formas redactadas, como el resumen y la síntesis, y por el otro tenemos a las formas no redactadas, que vimos ya el cuadro sinóptico en la clase anterior. Hoy vamos a ver el esquema de contenidos y en las clases subsiguientes nos faltaría ver el mapa conceptual y el cuadro comparativo. Así que arrancamos con la clase de hoy. Vemos acá, estamos en la diapositiva número 2. Acá hay una definición de lo que es el esquema de contenido. Como ustedes pueden observar, dice que el esquema de contenido nos permite a nosotros expresar gráficamente y jerarquizar diversas ideas sobre un contenido para que sea entendible tras una simple observación. ¿Esto qué quiere decir? Fíjense que dice expresar gráficamente. Ya de entrada sabemos que se trata de algo gráfico, de algo esquemático, de algo que no es puro texto, ¿sí? Y que jerarquiza las diversas ideas sobre un contenido. ¿Esto qué quiere decir jerarquizar las diversas ideas? Es lo que hacemos básicamente con el cuadro sinóptico cuando jerarquizamos las ideas a partir de la idea central, luego separamos en los núcleos las ideas principales y luego de esas ideas principales se desprenden algunas ideas secundarias e incluso de algunas ideas secundarias pueden desprenderse algunos detalles, ¿sí? Recuerden que el cuadro sinóptico tiene como una lectura que se hace de manera horizontal de izquierda a derecha a partir de la idea central del texto. Bueno, el esquema de contenido tiene una estructura diferente. La estructura visual que nos ofrece el esquema de contenidos es de una lectura vertical, es decir, lo leemos de arriba hacia abajo. También parte de la idea central y se van desplegando y jerarquizando las distintas ideas a lo largo de la hoja en la que estemos trabajando, ¿sí? Permite, fíjense que dice, permite visualizar la estructura interna del texto. ¿Esto qué quiere decir? Cómo el texto está organizado internamente, cómo se organizan esas ideas en unidades coherentes de contenido. Por eso es que se llama esquema de contenidos. Cómo todo el contenido del texto está organizado jerárquicamente a partir de las ideas principales y de las ideas secundarias en este gráfico, en esto que se llama esquema de contenido, ¿sí? Me permite a mí precisar, además, cuántas partes tiene este texto, en cuántas partes lo puedo dividir y qué relación existe entre esas partes. Ahora, en la diapositiva siguiente, vamos a ver un ejemplo de lo que es un esquema de contenidos. Bien, estamos ya en la diapositiva número 3. Acá, como ustedes pueden observar, vamos a hablar de la estructura del esquema de contenidos, ¿sí? Y si ustedes se fijan, la estructura que tiene el esquema de contenidos es similar al del índice que tienen los libros, que tienen, no sé, las monografías, las tesis, un índice común y corriente, como ustedes pueden observar. Tal vez acá en este ejemplo no se nota demasiado, pero sí lo vamos a ver en otro ejemplo que les voy a mostrar más adelante. Pero básicamente la estructura que adquiere el esquema de contenidos es esta, es una estructura muy similar gráficamente y visualmente a un índice. Y se diferencia del cuadro sinóptico, yo les decía hace rato, porque su lectura es distinta o su visualización es distinta. Mientras al cuadro sinóptico yo lo veo o lo leo de izquierda a derecha, es decir, de manera horizontal, al esquema de contenidos yo lo debo leer o visualizar de manera vertical, es decir, de arriba hacia abajo, partiendo siempre de la idea central del texto, ¿sí? El esquema de contenidos tiene dos sistemas o dos formas de trabajarlo.
A través de un sistema numérico, es decir, utilizamos números para enumerar las ideas y la cantidad de ideas que nosotros utilicemos en el esquema, o a través de el sistema alfabético, que se hace mediante letras, ¿sí? Es decir, ustedes pueden observar acá, en el sistema numérico tenemos idea principal 1, idea principal 2, en verde, ¿verdad? Bueno, en el sistema alfabético esto sería A, idea principal, B, segunda idea principal. ¿Se entiende? Bueno, y así sucesivamente se va trabajando con el sistema numérico, perdón, alfabético. Nosotros nos vamos a centrar solamente en el sistema numérico porque es menos complejo, es más sencillo de realizar, ¿sí? Fíjense, en el esquema de contenidos también partimos de la idea central, del texto, ¿sí? Que puede ser el título, y va arriba sin ningún número. La idea central del texto, y esto es un error que cometen muy seguido en los parciales, en los exámenes finales, la idea central del texto no lleva número, ¿sí? Los que sí llevan número, es decir, las que sí van enumeradas, son las ideas principales, las ideas secundarias y las ideas derivadas, que ustedes las tienen marcadas ahí de distintos colores. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para lograr esto? Y acá les quiero aclarar algo. Este ejemplo que ustedes están viendo acá es un ejemplo básico de lo que sería el esquema de contenidos. No siempre es así, es decir, no siempre va a tener dos ideas principales. Esto va a depender del contenido del texto, de la extensión del texto, para que yo lo pueda desarrollar. Es decir, que va a haber textos en los que yo voy a tener 4 ideas principales núcleo y voy a tener que usar 1, 2, 3 y 4 y después los números van degradándose en 1, 1, 1, 1, 1 y así. Ya vamos a ver cómo llegamos a ese punto, ¿sí? No nos asustemos ahora porque es probable que no lo entiendan, pero básicamente lo que les quiero explicar es que la estructura va a depender siempre de la extensión del texto y de la información que me aporte el texto. Bien, acá tenemos en rojo idea central del texto, siempre solita, arriba, sin ningún número. Luego, yo tengo que separar los números. Bueno, eso lo vamos a ver mejor en la diapositiva 4, donde están los pasos, ¿sí? Pero básicamente, como para que vayan teniendo una idea, ahí tenemos ya un ejemplo de lo que es esquema de contenidos. Cuando hablamos de esquema de contenidos, hablamos de esto, de esta estructura, ¿sí? Estamos ahora en la diapositiva número 4, en donde vamos a ver cuáles son los pasos para elaborar un esquema de contenidos. Como primera medida, por supuesto, lectura comprensiva del texto. Esto les digo siempre. Para hacer un resumen, una síntesis, un cuadro sinóptico, un mapa conceptual o lo que sea, yo lo primero que tengo que hacer es leer el texto completo y comprenderlo. Si yo no he logrado comprender el texto, difícilmente yo pueda hacer lo otro, ¿sí? Difícilmente pueda marcar ideas principales, difícilmente pueda establecer una idea central, difícilmente pueda hacer una síntesis o un esquema de contenidos. Entonces, la lectura comprensiva del texto es fundamental para poder hacer un esquema de contenidos, ¿sí? ¿Qué significa lectura comprensiva? Primero, poder identificar la idea central del texto y poder identificar las ideas principales del texto, ¿sí? Recuerden siempre esto. Estos son pasos básicos, los 3 primeros pasos que yo tengo que hacer y que tengo que tener en cuenta para poder realizar u organizar la información, ya sea en formas redactadas como síntesis o resumen o un cuadro sinóptico, un mapa conceptual, un esquema de contenidos, como les vengo diciendo desde hace varias clases. Entonces, lectura comprensiva del texto, identificar la idea central del texto, identificar las ideas principales del texto. Y acá viene lo específico ya de lo que tengo que hacer para la elaboración del esquema de contenidos, que es englobar ideas en núcleos. ¿Sí? Yo, lo primero, como les digo, lo primero que voy a hacer es identificar las ideas principales. Una vez que yo las tenga marcadas a las ideas principales, voy a tratar de englobar en núcleos o englobar varias ideas principales, si es que es posible, en una sola idea núcleo, ¿sí? Esto es para acortar
la extensión del esquema de contenidos. Me sirve para cortar la extensión y para que no sea demasiado largo. Si yo logro, por ejemplo, en un texto de 8 ideas principales que he logrado identificar, ¿sí? Pero fíjense que es de esas 8 ideas se me lo va a hacer demasiado extenso al esquema de contenidos, entonces voy a tratar de englobar de a 2 o de a 3 ideas principales siempre y cuando tengan relación y sea posible, porque no siempre va a ser posible, siempre y cuando sea posible englobarlas, quiere decir que, ¿cómo, a ver, ¿cómo hago para englobarlas? Yo tengo que ver, si yo lo entendí el texto, tengo que ver que unidas a esas 3 ideas voy a seguir hablando de lo mismo, ¿sí? Y voy a poder generar un núcleo para que yo pueda, de alguna manera, achicar y acortar el esquema de contenidos, ¿sí? Englobar las ideas en núcleos significa dividir el texto en secciones o partes. Esto se hace en un borrador por lo general para después pasar en limpio toda la información ya en el esquema de contenidos, ¿sí? Em, Establecer los subnúcleos. Estas son las ideas secundarias, es decir, de cada núcleo que puede ser una idea principal o varias ideas principales, esto ténganlo siempre en claro. En cada núcleo yo puedo unir, perdón, de cada núcleo se pueden desprender subnúcleos, que son las ideas secundarias, ¿sí? Es decir, de cada núcleo se van a desprender algunos o tal vez un solo subnúcleo. Esto va a depender de como les digo siempre, del contenido del texto. Y finalmente voy a elaborar un borrador y luego voy a pasar en limpio. Todo esto, lo de englobar las ideas en núcleo y lo de establecer las ideas en subnúcleos, se hacen por lo general en borradores. Una vez que yo tenga clarito el esquema, lo paso en limpio, elaboro un borrador y luego lo paso en limpio, ¿sí? Estos son los pasos para elaborar un esquema de contenidos. Vuelvo al punto porque es probable que no se haya entendido. Yo primero voy a identificar la idea central, luego las ideas principales marcadas en el texto, todas las ideas principales marcadas con color en el texto. Y una vez que yo lo tenga al texto ya marcado, voy a proceder a englobar algunas ideas núcleos. Como les digo, estas ideas núcleos pueden ser una idea principal o pueden ser dos o más ideas principales englobadas en un solo núcleo, ¿sí? Esto sucede por lo general, no hace falta tanto hacer este paso de englobar ideas y todo cuando el texto es extenso y tengo, por ejemplo, varios títulos y subtítulos. Ya los títulos me están dando a mí, por ejemplo, una idea global, una idea núcleo, y los subtítulos unas ideas subnúcleos. Por eso es que yo les digo que el esquema de contenido tiene una estructura similar a la de los índices que nosotros vemos en los distintos libros. Bien, entonces esto es básicamente lo que tienen que hacer. Por ahí la parte más difícil que se les puede dar es esto de englobar ideas núcleo y establecer los subnúcleos. Sin embargo, los textos que nosotros vamos a trabajar son textos en los que ustedes ya prácticamente los tienen identificados a partir de títulos o subtítulos que se vayan dando a lo largo del texto, ¿sí? Bien, seguimos avanzando con la clase. Estamos en la diapositiva número 5, en donde vemos algunas recomendaciones para evitar errores a la hora de realizar un esquema de contenidos. La primera recomendación es que no hay que copiar de manera literal todas las oraciones o partes del texto. Es decir, lo que hacemos con el resumen, que es básicamente la copia literal de las oraciones en lo que es el resumen, no debemos hacerlo. Acá solamente debemos identificar las ideas principales, algunas secundarias, y tratar de acortarlas, de ser lo más breve posible, de ser lo más escueto posible, para que el esquema no tenga ese desarrollo de contenido teórico, es decir, para que yo no tengo que leer una definición acá en el esquema de contenidos, ¿sí? El esquema de contenidos tiene como función básicamente que sea una guía visual breve de todo el contenido del texto, ¿sí? Los esquemas de contenido se usan, por ejemplo, para cuando tengo un texto demasiado largo,
con demasiados títulos y subtítulos, con demasiada información y que a mí me cuesta o me pierdo o en su lectura me pierdo. Entonces, para cuando esté estudiando, tenga una hoja con el esquema de contenido al lado y sepa en qué parte del libro estoy, ¿sí? O en qué parte del texto estoy. Lo mismo pasa con el cuadro sinóptico, por eso es que deben ser breves, que no deben extenderse de una hoja, por ejemplo. No establecer muchos núcleos. Esto es lo que yo les decía recién. Si yo tengo un texto extenso con, no sé, 8 ideas principales y que no logro establecer los núcleos, no logro, por ejemplo, a ver, no, se me puede hacer demasiado largo, demasiado extenso, entonces lo que yo voy a tratar en lo posible es de achicar o de englobar varias ideas principales en un núcleo, ¿sí? Pero como yo les decía, eso tal vez no tengan que hacer ustedes porque siempre vamos a trabajar con textos que tienen una clasificación, que tienen eh, prácticamente los núcleos ya marcados en el mismo texto, ¿sí? Solamente a ustedes les quedaría por identificar los núcleos y pasarlos al esquema, nada más. No es que ustedes van a tener que ponerse a englobar demasiadas ideas principales para lograr ver si pueden conformar un núcleo. No, vamos a trabajar con textos sencillos en donde los núcleos prácticamente van a estar dados en el mismo texto o por el mismo texto. De todas maneras hay que evitar establecer demasiados núcleos para que no tengamos una numeración demasiado extensa, ¿sí? Para que no tengamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y se vaya y se haga interminable el esquema. Por eso es necesario establecer las ideas en grandes núcleos para acortarlo lo máximo posible. ¿Bien? El esquema no puede tratarse de una serie lineal de ideas, esto es lo que yo les decía recién, no es una transcripción de ideas principales solamente. Y pongo una idea principal debajo de la otra, le pongo un numerito a cada una y se acabó. No es así. Eso no es un buen esquema, no me va a ayudar para nada a la hora de estudiar o de ubicarme en el texto, ¿sí? No es el copia y pega de las ideas principales solamente, no. Fíjense, como venimos diciendo, es todo un trabajo de comprensión, es un trabajo de elaboración propia, por eso es que es tan importante aprenderlo, porque cuando yo lo voy a desarrollar al esquema, voy reteniendo mucha información importante y me va quedando, es decir, que a la hora que yo ya lo tengo hecho el esquema, prácticamente lo tengo estudiado al texto también. Por eso es importante aprender estas técnicas de estudio como el esquema o el cuadro sinóptico. ¿Sí? Redacta cada enunciado de forma breve y correcta gramaticalmente. Esto es importante, chicos, hay que ser lo más breve posible. Yo les decía, el esquema de contenidos tampoco admite demasiado desarrollo teórico, ¿sí? Debo ser lo más breve posible, lo más conciso, usar las palabras justas, las palabras clave. No es la transcripción, como les decía recién, de oraciones. No es la transcripción literal de lo que yo ya tengo en el texto, sino algo breve, ¿sí? Si yo tengo marcado como idea principal una idea de 3 líneas, bueno, esas 3 líneas las tengo que achicar a una línea, ¿sí? Tratemos en lo posible de no pasarnos del renglón. Eso me va dando a mí una medida, ya el renglón me va marcando un cierto límite en la extensión de las oraciones. Por supuesto que en algún momento alguna idea puede pasarse de una a 2 líneas, pero no más que eso, ¿sí? Y escribir correctamente, por supuesto, que tengan sentido, que tengan coherencia, que se relacionen entre sí estos núcleos y subnúcleos. No olvidar dividir la estructura en 2 páginas. Así como el cuadro sinóptico debe ser hecho en una sola página y leído y visualizado en una sola carilla, ¿sí? Debo condensar toda la información en una sola carilla. En el esquema de contenidos pasa lo mismo. No debo excederme de una carilla. ¿Por qué? Porque ya pierde sentido. Yo quiero tener todo el contenido del texto en un simple vistazo, ¿sí? Y si yo me pongo a hacer un esquema de contenidos que tenga 2, 3 hojas, pierde sentido. ¿Sí? Por eso es lo no conveniente de establecer varios núcleos, de establecer muchos núcleos. Tengo que ser lo más breve posible para que todo sea condensado en una sola carilla, ¿sí? Y no en más de una carilla, porque si no, como les digo, pierde sentido el esquema.
Y estamos acá cerrando la clase de hoy con la diapositiva número 6, en donde ustedes pueden observar que hay un ejemplo de esquema de contenidos. En base a que me he desarrollado este esquema de contenidos es al mismo texto o a la parte del texto del TP anterior en el que ustedes tenían que trabajar el sistema óseo. No sé si supongo que lo recuerdan. Y fíjense cómo el esquema de contenido, esta es la forma ideal de trabajarlo al esquema de contenido, porque yo les decía, el esquema de contenido no es que tiene que tener todas las definiciones, tiene que tener todo el desarrollo teórico, que yo ya lo tengo en el texto, marcado, subrayado, resaltado con marcador. La función del esquema de contenido es otra, es la de guía del texto. Me sirve como guía para visualizar en dónde estoy parado cuando estoy estudiando. Si yo agarro el texto, supongamos, el texto de sistema óseo, y veo la clasificación de huesos, resulta que la clasificación de huesos está en la página 4 del texto, ¿sí? Pero yo me pierdo cuando estoy leyendo, porque por ejemplo, si estoy leyendo hueso compacto, yo no estoy acordándome si hueso compacto forma parte del hueso o es una parte o es una clasificación o un nombre. Esto por darles un ejemplo. Ustedes ya seguramente lo están aprendiendo, pero les digo, me sirve a mí para entender y saber dónde estoy parado mientras estoy estudiando. Es decir, llego a huesos largos y digo, ay, bueno, ya me falta poco. Me faltan tres puntitos más y acabo con el texto. Se terminó el texto. ¿Se entiende? Esa es la función del esquema de contenido y la misma función cumple también el cuadro sinóptico. Por eso les digo yo siempre, hay que evitar el desarrollo teórico en esto, porque son simplemente guías gráficas, ¿sí? En donde está escuetamente condensado todo el texto o el contenido del texto. Bien, eso es el esquema de contenidos. Y fíjense que cuando hablamos de núcleos, yo les decía, los núcleos muchas veces están dados por el propio texto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a partir de títulos o subtítulos yo voy estableciendo los núcleos y subnúcleos. Y fíjense que ahí yo he tomado como tres núcleos del texto anterior. Hay tres grandes núcleos. El núcleo, el del huesos, que es básicamente la definición que había ahí en el texto, partes del hueso y clasificación de huesos. Entonces fíjense cómo yo lo he tomado. Tomo huesos como núcleo 1, partes del hueso como núcleo 2 y clasificación de huesos como el núcleo 3. ¿Sí? Y yo les decía que cada núcleo o idea principal tiene sus subnúcleos o ideas secundarias. Entonces, el núcleo 1 tiene, esto es un sistema numérico, recuerden, estamos trabajando con el sistema numérico. El núcleo 1, a su vez, según el texto y según mi interpretación, tiene dos subnúcleos, nada más. El de la definición que dice órgano firme, duro y resistente, que es el subnúcleo 1,1, y el del compuesto protegido, que está en la composición del texto, del hueso, que dice que es un compuesto protegido óseo, células y componentes extracelulares calcificados. Ese es el subnúcleo 1,2. ¿Sí? Esta es la numeración que ustedes deben seguir. El núcleo o cada núcleo va a llevar un número. ¿Sí? 1, 2 y 3, como ustedes lo pueden ver, lo pueden ver ahí, observar en verde. Esos son los núcleos, ¿sí? Cada núcleo tiene un número distinto y en orden, y debe ser en orden jerárquico. 1, 2 y 3 según este texto, ¿sí? Marcados en verde. A la vez vamos a trabajar el 1, ¿sí? Entonces ustedes lo van a trabajar así. Por eso es importante marcar los núcleos primero. Primero, por supuesto, identificar la idea central del texto, que va en el título, y que recuerden que no lleva número. El título o idea central del texto va solito arriba sin número, ¿sí? Luego los núcleos sí llevan números, ¿sí? En este caso yo he separado tres núcleos, huesos, partes del hueso y clasificación, ¿sí? 1, 2 y 3. Y a su vez tengo que analizar cuáles son los subnúcleos que se desprenden, es decir, cuáles son esas ideas
importantes, que son secundarias, pero son importantes y que serían los subnúcleos del punto 1. ¿Qué información me da el punto 1? ¿Qué otra información me da el núcleo 1? Bueno, me dice por un lado una definición, entonces le pongo 1.1. Y además hay otra definición, hay otra información que me resulta atractiva, importante, que es que los huesos están compuestos por una serie de tejidos óseos, células y demás. ¿Se entiende? Ese subnúcleo ya llevaría otra numeración, 1.2. Y si yo tuviera una tercera, un tercer subnúcleo o una tercera idea que se desprenda de ese núcleo huesos, tendría que poner 1.3. ¿Sí? Lo mismo pasa, fíjense, con el punto 2, partes del hueso. Todo lo que ustedes ven ahí se desprende de una clasificación que el mismo texto me la va dando. 2.1 cartílagos, 2.2 hueso esponjoso y así sucesivamente hasta que llegamos al 2.5. Ustedes ahí preguntarán, bueno, no, pero está incompleto porque del cartílago sí da definiciones y demás. Sí, sí da definiciones, pero las definiciones ya las tengo marcadas, ya las tengo leídas del texto, ¿sí? O ya la tengo transcrita en un resumen. Entonces no me hace falta ser reiterativo, porque insisto con esto, el esquema de contenido el esquema de contenido debe ser lo más breve posible y es simplemente una guía visual o gráfica, nada más que eso. Sí puedo poner, por ejemplo, cartílagos, dos puntos y algo muy breve que no se extienda demasiado, no la definición completa del cartílago, sino alguna información muy breve que me haga identificar al cartílago, nada más. Alguna característica o algo en pocas palabras que no exceda la línea, por ejemplo. Lo mismo con hueso esponjoso, dos puntos, y agregar algo más, que no se exceda demasiado, una frase breve, cortita. Sí se puede hacer eso también, ¿sí? Y así sucesivamente con cada uno de los puntos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo vamos al punto 3, clasificación? Tengo 3.1 huesos largos, 3.2 huesos cortos, 3.3 huesos planos y 3.4 huesos irregulares. Fíjense que todos sostienen el número 3. ¿Por qué? Porque son subnúcleos de la clasificación de lo que sería el punto 3. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa si de huesos largos yo tengo algo más por decir? Algún detalle más que la definición. Entonces, en ese caso, ¿yo cómo continuaría acá el esquema? Tengo 3 es el núcleo, clasificación. 3.1 es el subnúcleo de clasificación, huesos largos. Pero a la vez me da el texto otra información más sobre los huesos largos, me da algunas características, no sé, yo lo puedo usar como 3.11. Quiere decir que ese 3.11 viene de un subnúcleo que es huesos largos. Yo no lo quise poner para que no se mareen demasiado, pero es probable que encuentren o que en algún esquema de contenido tengan que desarrollar algo similar, ¿sí? Es decir, que al subnúcleo todavía le queda información importante que la puedo poner o que es conveniente ponerla en el esquema de contenidos. Pero visto así como está, yo ya creo que ya está perfecto y prácticamente se entiende y ustedes como lo pueden ver en un solo vistazo tienen todo el contenido del texto en pocas palabras y esquemáticamente jerarquizado de arriba hacia abajo, marcados los núcleos, los subnúcleos y demás. ¿Se entiende? Bueno, el tema del esquema de contenidos es un poco complejo, les cuesta un poco.